Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En esta ocasión me iré a Brasil, a un país vecino de mi país, Venezuela, en el que está sucediendo algo que realmente ya es común en los gobiernos de nuestro continente. Lamentablemente, pero está sucediendo y afecta tanto a la población de Brasil, pero también el estilo de vida de esa población, la forma en que puede incidir en su calidad de vida por una industria tan importante en la economía de ese país como lo es la del petróleo, que no es, digamos, la industria de la que depende netamente ese país, es decir, Brasil, como sí lo depende Venezuela de la renta petrolera, pero es muy importante ese mercado, el mercado petrolero en Brasil, y puede afectar seriamente la economía. Hablo de un escándalo de corrupción de la estatal petrolera Petrobras, que significa Petróleos de Brasil, así como PDVSA es Petróleos de Venezuela, la estatal petrolera de Venezuela. Pero, ¿qué pasa en este caso? Leeré un artículo que encontré recientemente publicado por el portal de la cadena de noticias BBC Mundo, que se titula de la siguiente forma: El mega escándalo que azota a los poderosos de Brasil. Se los dejaré el link del artículo en la descripción de la nota abajo del video. Dice el artículo: decenas de políticos investigados, incluidos líderes del Congreso, grandes empresarios presos y gobernantes inquietos. El caso Petrobras se volvió la peor pesadilla para varias de las figuras más poderosas de Brasil, donde la justicia adopta medidas que eran inimaginables poco tiempo atrás. El Supremo Tribunal Federal brasileño anunció este viernes que 47 políticos serán investigados por su presunta vinculación al gigantesco esquema de corrupción y desvío de dinero en la estatal petrolera. Tal como lo solicitó la Procuraduría brasileña el martes, la lista divulgada incluye a los presidentes de ambas cámaras del Congreso, exministros de gobierno, un expresidente y un senador opositor. El caso ya derivó en el arresto preventivo el año pasado de una docena de altos ejecutivos de grandes compañías brasileñas de construcción a cargo de megaobras de infraestructura en Brasil y la región. Es una situación inédita, dijo Vera Chaya, profesora de ciencia política en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. La amplitud de la corrupción fue tan grande, envolviendo a empresarios, políticos y funcionarios de Petrobras, que generó una reacción de la Policía Federal, el Ministerio Público y la Justicia, añadió en diálogo con BBC Mundo esta profesora. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo funciona este esquema de corrupción? El Supremo Tribunal Federal divulgó la lista de políticos investigados y decenas de ellos con fueros. Pero, según los investigadores, se trató de un complejo mecanismo de sobornos entregados por las empresas constructoras a directivos de Petrobras para obtener contratos multimillonarios con el estatal. Es decir, licitaciones. Una licitación es ese pedido que un ente público le hace a el gobierno para recibir concesiones y fondos, presupuesto, que le permitan llevar a cabo una obra para el beneficio social. Entonces, lo que pasa aquí es que esto es una red muy compleja de sobornos entregados por las empresas constructoras. Varias empresas constructoras, varias constructoras le entregaron a directivos de Petrobras mucho dinero a través de un mecanismo de sobornos para que Petrobras, para que éstas obtuvieran contratos multimillonarios con la estatal. Esto beneficiaría a estas constructoras porque recibirían las licitaciones que ellas solicitaron para llevar a cabo sus proyectos, y Petrobras también tendría obviamente un beneficio por estos contratos multimillonarios con estas constructoras. Una serie de sobornos, desvío de fondos, es lo que sucede aquí. Los sobornos fluctuaban entre 1% y 3% del valor de los contratos. Se calcula que el esquema movilizó cientos de millones de dólares, es decir, estos contratos entre 1 y 3% era el valor que le ganaban estas empresas, y también Petrobras, por las licitaciones que las empresas le solicitaron a la estatal petrolera. Se calcula que el esquema movilizó cientos de millones de dólares, en lo que la Procuraduría ha definido como el mayor escándalo de corrupción de la historia brasileña. Los delatores que colaboran con la justicia para reducir sus penas, incluido un exdirector de Petrobras y un cambista clave en el esquema, afirman que el dinero financió personas y organizaciones políticas como el gobernante Partido de los Trabajadores, aliados y algunos opositores, es decir, el Partido de los Trabajadores, que es el partido de gobierno al que pertenece Dilma Rousseff y su antecesor Lula da Silva, obtuvieron beneficios de
estos contratos multimillonarios que la estatal petrolera adquirió con estas constructoras. Entonces la estatal petrolera, que es controlada por el gobierno, le otorgó o le habría otorgado presuntamente estos fondos, una parte de estos fondos, a los partidos políticos y a sus sectores del Partido de los Trabajadores del Gobierno para sus campañas, también para sus proyectos políticos. Por otro lado, los fiscales creen que las empresas constructoras se repartían las licitaciones actuando como un cártel, es decir, lo que recibían, las concesiones que recibían de la estatal petrolera por esos beneficios del contrato multimillonario que realizaron con Petrobras, eran repartidas entre estas varias empresas que se juntaron para formar una red que beneficie a todos por igual por estos contratos que realizaron con Petrobras. Ahora, ¿qué políticos son indagados? Gleisi Hoffmann, la ex mano derecha de la presidenta Rousseff, figura entre los investigados. Y es que la lista de 47 políticos investigados divulgada este viernes incluye a miembros de distintos partidos brasileños. En ella aparecen 34 congresistas en ejercicio, 22 diputados y 12 senadores. Hay 6 miembros del Partido de los Trabajadores, el PT, incluida la que ya mencioné, Gleisi Hoffmann, que fue jefa de gabinete y mano derecha de Rousseff. También está el exministro de Minas y Energía, Edison Lobão, y bueno, cuyo partido político, que es un grupo aliado del gobierno, tiene 7 indagados. Los presidentes del Senado y de Diputados, Renan Calheiros y Eduardo Cunha, respectivamente, ambos del partido de Edison Lobão, serán investigados. Es la primera vez en la historia de Brasil que ocurre esto con los dos líderes del Congreso al mismo tiempo, señala este artículo que les estoy leyendo de la BBC Mundo. Otro que figura en la lista es el expresidente brasileño Fernando Collor de Mello. Los investigados niegan su vinculación con el escándalo, pero el partido con más investigados es el progresista, el PP, con 31 integrantes bajo la lupa judicial. A su vez, hay un senador indagado del opositor PSDB. La justicia descartó investigar al ex candidato presidencial de este grupo socialdemócrata, Aécio Neves, cuyo expediente en este caso fue archivado. Aécio Neves, recordemos, fue el candidato que se le adversó y fue el gran rival de Dilma Rousseff en las elecciones más recientes que hubo en Brasil, en una contienda muy reñida. De hecho, Brasil se pensaba que alcanzaría un nuevo gobierno, pasaría de un socialismo a un socialismo democrático, de un socialismo clásico al socialismo democrático en la voz de Aécio Neves, pero no fue así. La gente siguió prefiriendo a Dilma Rousseff. ¿Por qué? Más que todo por el apoyo que tiene Dilma Rousseff de la clase baja, que si hay algo que destacar muy positivo del gobierno de Dilma Rousseff es que ha reducido la pobreza en un porcentaje realmente muy alto. Y este apoyo hace que a las calles se vuelquen una gran cantidad de personas de la clase baja que apoyan electoral y políticamente al gobierno. Esto le ha dado fuerzas a Dilma Rousseff para impulsar esos proyectos de beneficios sociales para este sector que podrían verse afectados por este escándalo, por la renta petrolera, y ya explicaré por qué. Entonces, los involucrados niegan haber participado del esquema legal. Ahora, en el artículo hay un subtítulo que señala una pregunta muy interesante. ¿Rousseff será investigada? No. La Procuraduría descartó hacerlo, citando el impedimento constitucional de investigar a un presidente en ejercicio por actos ajenos al ejercicio de sus funciones. Ya explicaré eso también. Dilma Rousseff, la presidenta brasileña, está fuera de la lista de indagados, pero enfrenta problemas políticos por el escándalo, es decir, la gran cantidad de personas que están descontentas, el descontento social, las protestas que hacen que su gestión se vea, digamos, trabada por ese descontento social que hay por este escándalo de corrupción. De hecho, el día de ayer y también hoy hubo una jornada de manifestaciones tanto a favor como en contra del gobierno de Rousseff en todo el país. Se le dio una cobertura muy amplia en diversos medios internacionales. Rousseff encabezó el consejo directivo de Petrobras entre el 2003 y 2010. Años que incluyen el periodo en que ocurrieron los desvíos, pero ha negado que conociera las irregularidades. Sin embargo, el procurador pidió investigar las finanzas de la campaña electoral de Rousseff en 2010. Dentro de su solicitud de indagar al exministro Antonio Palocci, reveló el diario brasileño Folha de Sao Paulo. Entonces, lo que sucede aquí es que se está viendo cómo la política se mezcla con la corrupción y cómo están dependiendo una de la otra para operar, digámoslo así, en este país. En este caso vemos como posiblemente, presuntamente, los fondos que adquirió la estatal petrolera Petrobras por los contratos multimillonarios con estas constructoras habrían sido
enviados, fondos desviados, en vez de ser inyectados a la economía brasileña, fueron fondos desviados a los partidos políticos del gobierno, al Partido de los Trabajadores y también a la campaña política de Dilma Rousseff en el año 2010 para su elección como presidenta de Brasil. Vemos cómo se está utilizando el dinero, en vez de invertirlo en la sociedad misma, se está autoinvirtiendo en el gobierno. El dinero que el mismo gobierno genera por la administración de Petrobras se lo está almacenando en sus bolsillos en vez de depositarlo en el bolsillo de la gente. ¿Para qué? Para hacer campaña política que le permita mantenerse en el poder y así perpetuarse en una gestión socialista que hasta ahora ha dado frutos para un sector, pero para otros no. Entonces la idea es que en el país todos se vean beneficiados, no solamente los pobres, que sí, digamos, es la clase a la que se le debe dar mayor prioridad, pero también a aquellos que adversan al gobierno también deben verse beneficiados. Es lo mismo que sucede en Venezuela, por ejemplo. Se beneficia, en teoría, digámoslo así, por lo menos políticamente, a los seguidores del gobierno, pero la oposición queda rezagada. Lo mismo sucede en Brasil. El artículo también señala lo siguiente: ¿qué efectos políticos podría haber? El caso ha ahora dado la endeble base de apoyo legislativo al gobierno de Rousseff, que intenta contener una rebelión de aliados molestos por el manejo del escándalo. Una muestra del descontento en el Congreso surgió esta semana con el rechazo a un decreto de Rousseff para subir impuestos a empresas. Calheiros, el presidente del Senado, bajo investigación, argumentó que la medida incumplía normas constitucionales. Entonces, aquí vemos también cómo la capacidad de Dilma Rousseff para legislar se ve, digamos, cortada por el poco apoyo que recibe del Congreso. Al no recibir apoyo del Congreso no puede aplicar leyes que le permitan hacer política. Entonces esto es un ejemplo de cómo le quiso subir los impuestos a las empresas, pero el Congreso, se le opuso para aprobarle esta ley debido al descontento que tiene interiormente por el manejo que se le ha dado al escándalo. Entonces el Congreso dice: si no han sabido administrar el escándalo de corrupción que hay en Petrobras, ¿cómo podrían saber si el gobierno podría administrar muy bien el tema de los impuestos en las empresas y encargarse de que éstas paguen los impuestos y de pagar esos impuestos, ese precio que se les subió a los impuestos? Entonces hay duda por parte del Congreso. Si no pueden administrar un caso de corrupción, ¿cómo pueden administrar el caso de los impuestos en las empresas, que podría generar también otro caso de corrupción, ya que al subir los impuestos las empresas algunas podrían incumplir con el pago de esos impuestos y utilizar los fondos que reciban, en vez de cumplir con la ley para pagar los impuestos, utilizarlos para beneficio propio? Entonces ahí se exacerba la corrupción. Esta es una ley que, al no aprobarse, puede exacerbar la corrupción, porque el Congreso duda de la capacidad del gobierno por el mal manejo que le ha dado a este escándalo de Petrobras. También se duda para la capacidad que tenga el gobierno de administrar el tema de los impuestos en las empresas. Entonces Dilma Rousseff pierde apoyo político. Al perder apoyo político, su capacidad se reduce para hacer política en Brasil. Ahora, ¿y las consecuencias económicas? La economía brasileña comienza a sufrir el impacto del escándalo, dice el artículo. El descontento de los aliados del gobierno ya genera dudas serias sobre la suerte que correrá el paquete fiscal que el nuevo equipo económico prepara para equilibrar las cuentas públicas, es decir, para equilibrar el gasto público que se le hace a la sociedad, y que no haya digamos un déficit, ni déficit fiscal ni sobreoferta en lo que el gobierno le da a la gente, para de esta forma tener todas las cuentas equilibradas, no solamente en el tema social, sino también en el tema de la producción, el tema de las importaciones, las exportaciones, tener todo equilibrado. Varios analistas ya prevén una recesión en Brasil este año, y las tensiones que genera este caso pueden empeorar el panorama, pueden generar mayores manifestaciones. La cotización del dólar pasó esta semana la barrera de los 3 reales, algo que no ocurría en los últimos 10 años. Petrobras, la mayor empresa pública brasileña, también sufre el desgaste. Sigue sin presentar su balance auditado de 2014 y prepara un recorte importante de inversiones. La calificadora de riesgo Moody's le quitó el grado de inversión en febrero. Por otro lado, se ha visto reducida la capacidad de acceso a créditos de las constructoras investigadas. Al ser investigadas, se duda también
y se duda de ella y se sospecha y no se le otorgan créditos. Al no otorgarse créditos, esas constructoras no pueden, digamos, construir. Al no construir, el mercado de las viviendas en Brasil se reduce. Al reducirse, esto puede generar desempleo, porque no hay casas para construir debido a que no se le dan los créditos a las constructoras, a las empresas encargadas de construir casas, debido a su presunta involucración en este escándalo de corrupción. Entonces vemos como todo esto es un efecto dominó que termina afectando lamentablemente al pueblo. Las empresas desarrollan grandes proyectos de infraestructura que emplean a miles de personas, pero tienen prohibido firmar nuevos contratos con Petrobras y su situación inquieta al gobierno. Ahora, aquí vienen las preguntas que todos nos hacemos. ¿Por qué Brasil está tan polarizada por esta situación? Brasil es un país que históricamente no ha sido tan polarizado, pero que actualmente se ha polarizado mucho debido a este escándalo. El oficialismo defiende a Petrobras, defiende la soberanía del país y no cree que el gobierno ni Petrobras estén involucrados en escándalos de corrupción. Confían en la administración que esta empresa pública le da al petróleo brasileño y de cómo éste puede incidir en la economía. Pero la oposición pide la renuncia de Dilma, algo que no puede generar un beneficio, por lo menos a corto plazo. Ahora, ¿cómo afecta esto al pueblo? También tanto la polarización como el tema del escándalo de corrupción en Petrobras. Menos dinero para inyectar a la economía por desvío de fondos. También menos dinero para proyectos sociales de Dilma. Al ver una baja en los ingresos de la estatal petrolera, ¿por qué habría una baja allí en la estatal petrolera? Los fondos que se utilizan o que se deberían utilizar para inyectarlos a la economía brasileña, el dinero de Petrobras, en vez de inyectarse a la economía brasileña para estimularla y aumentar el desarrollo y el crecimiento del país, se está utilizando para el beneficio político de los gobernantes. Entonces, al no utilizarse para estimular la economía de Brasil por los desvíos de fondos, esto hace que el gobierno no tenga el apoyo necesario de la clase baja para que ésta pueda pregonar los proyectos sociales que hacen que los pobres apoyen a Dilma. Entonces, al no apoyar a los pobres con estos proyectos sociales, Dilma pierde poder político, el gobierno pierde seguidores, y al perder seguidores puede peligrar su puesto en las próximas elecciones. Ahora, ¿cómo afecta a la industria petrolera de Brasil? ¿Cómo se ve afectada? Primero, por una pérdida de confianza de los inversores extranjeros al ver cómo Petrobras, una empresa petrolera muy importante en Latinoamérica, una de las más importantes junto con PDVSA, ve cómo al estar involucrada en un escándalo de corrupción, los inversores extranjeros prefieren apartarse para no tener que verse involucrados en este escándalo. También hay una baja y genera una baja en la producción por la insuficiencia de fondos. ¿Cuáles fondos? Los fondos que fueron desviados. Al ser desviados, no hay suficiente cantidad de presupuesto necesario para adquirir los insumos que se necesitan para producir y para estimular la producción de petróleo en Brasil. Entonces, la oposición pide la renuncia de Dilma, pero ¿debe realmente Dilma Rousseff salir del poder? Y de hacerlo, ¿cómo lo haría? Bueno, personalmente creo que no debería salir del poder, al menos por ahora. A Dilma se le tiene que dar tiempo para aplicar medios anticorrupción, y si no funcionan, dar paso a un gobierno de transición. Cuando hablo de un gobierno de transición me refiero no a un golpe de estado ni una junta militar que decida por el pueblo, no, me refiero a que se abra paso a la posibilidad de que el pueblo pueda elegir un nuevo gobernante, de que haya un referéndum revocatorio y que haya elecciones adelantadas en caso de que el gobierno no tenga la capacidad para administrar la corrupción. Y si realmente se le imputa a Dilma Rousseff los cargos que hay en su contra por la presunta vinculación de ella en este escándalo de corrupción, tendría que haber un gobierno de transición que esté obviamente en contra de la corrupción, pero que no desampare a esos pobres que tanto confiaron en Dilma. Entonces, ya esto pasa por darle tiempo al gobierno de resolver la situación, y si no la resuelve, debe haber un gobierno de transición y debe haber un cambio en Brasil por la vía democrática, pacífica y constitucional, como lo tiene que haber en todos los países, no solamente en Brasil ni en Venezuela, en todos los países que se ven en una situación como esta y que se ven afectadas por el lamentable cáncer de la corrupción, que hoy en día es la enfermedad que azota a toda América Latina, a nuestros gobiernos, a nuestros países, lamentablemente. Entonces, ¿se debe investigar a la presidenta?
Pero ¿por qué la Constitución lo impide? En teoría debería investigársele, pero ¿por qué la Constitución lo impide? Lo impide para que el libre ejercicio de la política interna no se vea trabado por investigaciones, juicios, imputaciones, lo que se llama impeachment, para que el gobierno no se vea afectado en su accionar político. Debería investigarse la Dilma Rousseff, es lo más justo. El hecho de que sea presidenta no quiere decir que no sea una persona que pueda llegar a cometer delito alguno y que pueda verse con la ley. El hecho de que sea presidenta no le da inmunidad ante la ley. También debería responder en caso de estar involucrada en estos escándalos de corrupción, como cualquier ser humano que se ve involucrada en un delito, que comete un delito, tiene que vérselas con la ley de su país. Entonces es lo más justo, pero la Constitución lo impide. Ahora, ¿cómo eliminar la corrupción en Brasil? No solamente en Brasil, también en el resto de los países de América Latina. Se deberían establecer reformas anticorrupción que investiguen y supervisen las actividades de los gabinetes en el ámbito comercial, con misiones diplomáticas y comisiones de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que vigilen y protejan las licitaciones, es decir, las solicitudes de las empresas públicas y privadas al gobierno, y los negocios que se dan entre el gobierno y el sector privado, para estar muy pendientes de que no haya una mano que lave a la otra, una mano que meta el bolsillo, que meta una persona que meta su mano en el bolsillo de otra para verse beneficiada por intereses económicos, amiguismos, vigilar la forma de hacer negocios y de financiar los proyectos, no solamente en Brasil, sino también en nuestros países, en los países de América Latina. Se debe ver cómo se hace negocio entre el gobierno y el sector público y privado. Al vigilar eso se puede, digamos, no erradicar completamente, sí podría ser pero a largo plazo, pero a corto plazo se podría reducir la corrupción si misiones de la ONU entran a los países, dialogan y establecen conversaciones que permitan a los gobiernos, bueno, dejarse vigilar por estas organizaciones y misiones de la ONU para ver la forma en que se hacen negocios y que no haya corrupción, porque al fin y al cabo los que resultan afectados son las personas, el pueblo, la sociedad. Entonces esto es algo que se debe tener muy en cuenta para en un futuro erradicar totalmente la corrupción de América Latina, porque realmente es algo que ha afectado mucho la vida de las personas, tal vez no directamente, pero sí indirectamente, por la forma en que se ve afectada la economía. Y al verse afectada la economía, la calidad de vida de los habitantes de ese país se ve afectada, se reduce, lamentablemente. Entonces, con esto entendemos que la corrupción es el punto de partida para saber lo que se debe y lo que no se debe hacer en un país, para saber qué es lo mejor para un país, para saber que el modelo de un gobierno no debe estar involucrado con la corrupción, porque la corrupción simplemente es malo, es un delito. Hay que tener eso muy en cuenta para que no se caiga en la hipocresía o en la mediocridad de decir que se está atacando la corrupción cuando en realidad el gobierno está involucrado con ese problema, con esa situación. Entonces, todo esto pasa por atacar este problema para que la gente, el pueblo, no resulte afectado, que al fin y al cabo es para quien se gobierna, o en teoría para quien se debería gobernar, pero que lamentablemente hay gobiernos que gobiernan para sí y no para el pueblo. Entonces con esto nos queda muy claro la situación de corrupción que, a pesar de que esto pasa en Brasil, también se da de diferentes formas, pero también se da en otros países de Latinoamérica. Pero ¿por qué se da en otros países de Latinoamérica? No es curioso y no es casualidad que esto también se dé en otro gobierno de izquierda. Brasil es un gobierno de izquierda, Venezuela tiene un gobierno de izquierda. Entonces, ¿por qué vemos que la corrupción se da en América Latina donde hay muchos gobiernos de izquierda que están aliados? Con esto no quiero excusar a un gobierno de derecha que también podría haberse involucrado en un caso de corrupción. Pero un gobierno de izquierda realmente necesita pregonar esto, necesita involucrarse con la corrupción, que acaso no puede hacer política y generar un beneficio económico al país sin pensar primero en sus intereses. En la política no se puede pensar en los intereses propios, se debe pensar en el interés de la gente, y ese es el problema por el cual a los políticos se les cataloga de sucios y por el cual muchas personas catalogan a la política de sucia, cuando en realidad no debería ser así, pero que lamentablemente se ha ganado
esa fama. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición desde Venezuela para el mundo y con un saludo a mis vecinos de Brasil. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.